Todo parece indicar que los alcaldes de oposición y de derecha en nuestro país decidieron unirse única y exclusivamente para poder cercenar ese derecho constitucional a la manifestación y a la protesta por parte de todos los colombianos. Se aliaron y salieron a través de los medios tradicionales a decir que no se iban a unir o que no iban a acatar el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro. Día cívico que fue decretado para que los colombianos, específicamente los que trabajan en el sector público, tuviesen todas las garantías y que pudieran salir a manifestarse en favor de las reformas sociales que necesita el país, en favor de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma a la salud, de la reforma agraria, de estas reformas que la oposición básicamente está hundiendo porque pues no les sirve a ellos ni mucho menos a sus financiadores, que son las empresas privadas y estos conglomerados que por supuesto los llevaron con sus dineros hasta donde ellos están, aparte por supuesto de los votos de varios colombianos que en muchas oportunidades pues depositaron toda su confianza en estos congresistas que no son ni siquiera capaces de poder debatir una reforma y recurren única y exclusivamente al bloqueo institucional, como lo mencionó el presidente Gustavo Petro, porque sí, están bloqueando a los colombianos, están bloqueando a la institución y también en este caso en específico de la reforma laboral, están bloqueando a cada uno de los trabajadores, cercenándoles ese derecho que tienen de que cada una de sus labores y sus trabajos sean dignificados. Pues estos alcaldes salieron a través de los medios tradicionales a decir que en efecto no se iban a acoger al día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro, pero pues tal parece, o más parece, más bien, que estos alcaldes tienen miedo de esa revelación popular, tienen miedo de que los colombianos salgan masivamente a las calles y por eso incluso uno de esos alcaldes de oposición decidió amenazar nada más y nada menos que a los profesores, a los docentes de nuestro país, y ya les voy a contar a ustedes de quién estamos hablando. Alcaldes específicamente como por ejemplo Federico Gutiérrez de Medellín, como por ejemplo Alejandro Eder de Cali o incluso Dumek Turbay de Cartagena, el mismo que incluso cuando se dio la final de la Copa América entre Colombia y Argentina tampoco decidió acogerse al día cívico, pero el muy descarado sí arrancó con toda su familia para Estados Unidos a ver el partido. Es decir, para unos sí, pero para otros no. Sin embargo, para los que siempre sí, son para los privilegiados como Dumek Turbay. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió con estos alcaldes, pero principalmente con el alcalde que decidió amenazar a los docentes en nuestro país, invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se suscriban. Bienvenidos, llegó el 18 de marzo para que todas las personas salgan a manifestarse, salgan a protestar, pero sobre todo a exigir que en efecto se den las reformas que necesita este país, que se dé la reforma laboral que decidieron hundir 8 congresistas que ganan más de 40 millones de pesos, 8 congresistas que además tienen un pasado bastante turbio con familiares condenados, con familiares parapolíticos o con alianzas, incluso con paramilitares y narcotraficantes en nuestro país. Esos son los congresistas que les están violentando los derechos a los trabajadores, derechos como por ejemplo que tengan acceso digno a las horas extras, a los dominicales, a los festivos, a una licencia menstrual, a la licencia de paternidad, entre otras cosas realmente buenas que proponía esta reforma laboral. Pues bueno, antes de que nos vayamos al tema de ese alcalde que decidió amenazar a los docentes en nuestro país, quiero que empecemos con este trino de Levi Rincón en donde resume lo que está sucediendo con estos alcaldes de oposición. Él recientemente escribió: se aliaron los alcaldes fachos, los senadores fachos y los representantes a la Cámara fachos para no dejar salir a los trabajadores y exigir y pelear por sus derechos laborales. Los quieren explotados. Lo que tienen en común todos estos hijuetantas es que son financiados por los que explotan a la clase obrera. La derecha, que es ultraderecha, y el centro, que es derecha, se deben a los megaempresarios, banqueros y conglomerados que no están de acuerdo con la justicia social, que evaden impuestos y que son capaces
capaces de generar caos y violencia con tal de no ceder ante la exigencia de reconocer los derechos laborales de sus empleados, que al final son los generadores de riqueza. Todo aquel que se opone a la manifestación y la consulta popular en realidad es porque tiene miedo de que el pueblo reconozca sus derechos y avance hacia la democracia. No pasarán ratas y juetantas, empobrecedores. Sí a la reforma laboral, sí a la reforma de la salud, sí a la consulta popular. Es el mensaje que dejó allí en su red social de X en las últimas horas Levi Rincón, y en donde estoy completamente de acuerdo. Esos alcaldes que en este caso están amenazando, que están cercenando ese derecho constitucional, además, para que los colombianos salgan a las calles a manifestarse, lo único que tienen es miedo, tienen temor de que el pueblo se rebele, de que el pueblo sea el que mande, porque ellos creen que son los congresistas y que son los senadores los que tienen el poder en este país, pero no es así. Observen además ustedes lo que menciona aquí el representante Alejandro Campo. Él escribió: la marcha no es a favor del gobierno, es a favor de los trabajadores y garantiza que ellos y ellas puedan salir a marchar. El día cívico se decreta para que los alcaldes y los patrones no amenacen a los trabajadores. La reforma favorece a las secretarias, enfermeras, médicos, conductores, y la idea es que puedan marchar libremente por sus derechos. Escuchemos lo que dice el representante. El día cívico es la única manera de que muchos patronos no obliguen a sus trabajadores a no salir, a que no los chantajeen, a que Colombia entera pueda salir y decir si marcha o no marcha. En marchas anteriores, muchos patrones y jefes han condicionado a muchos trabajadores, muchos obreros. Y esta marcha es una marcha para la gente, para los vigilantes, para las secretarias, para los operarios, para todo trabajador en Colombia, para las enfermeras, para los médicos. Y queremos con ella presiones indebidas. Y este día cívico permite eso. Que los que quieran participar, participen, y aquellas otras personas que no quieran, no lo hagan. Pero claro que es un día cívico en Colombia. Es el día donde se sale a marchar por los derechos de los trabajadores, primera vez impulsado desde la presidencia, porque siempre ha sido en contra de la presidencia. Hoy el pueblo colombiano tiene un presidente que lo invita a marchar por sus derechos, y eso está bien, eso vale la pena un día cívico. Vale completamente la pena, y hay que resaltar lo que menciona el representante Alejandro Campo, y es que efectivamente por primera vez en la historia un presidente invita a los colombianos a que salgan a manifestarse, a que exijan lo que ellos consideren que en efecto se debe aprobar, no como los gobiernos anteriores que incluso ponían a la fuerza pública en contra de los mismos ciudadanos, como se dio en el paro nacional del año 2021, en donde se dio esta fuerte represión por parte de la fuerza pública, del ESMAD, en contra de los colombianos. Jóvenes asesinados, desaparecidos, les sacaron sus ojos, otros incluso fueron fuertemente amedrentados por parte de la fuerza pública de nuestro país, cosa que no se está dando en este gobierno, y también posiblemente es por eso que la oposición pues está peleando, ¿no? Les gusta la guerra, la confrontación, les gusta la violencia, la sangre, que se represione, en este caso que haya represión hacia la clase trabajadora, hacia la clase obrera. Pues respecto a eso, el mismo ministro de Trabajo se pronunció. Mencionó que respecto a estas manifestaciones y al día cívico no se podía tomar represalias o amenazas en contra de los trabajadores que iban a salir a ejercer su derecho a la manifestación. Incluso él mencionó que se iban a recibir las denuncias de esas personas que consideren que se les está violando su derecho a la protesta, porque efectivamente a través de las redes sociales empezaron incluso a rondar mensajes, a rondar pantallazos de que supuestamente las personas que iban a salir a marchar eran petristas y que iban a ser echados de sus trabajos. El colmo. Escuchen lo que menciona aquí el ministro y préstenle mucha atención por si de pronto usted está siendo víctima de este tipo de amenazas, de ese tipo de comentarios. Preste atención a lo que menciona el ministro. Que el del respeto al mandato popular que se expresan en las reformas sociales propuestas y promovidas por el presidente de la República y por el gobierno del cambio. Habida cuenta, como lo ha dicho Fabio, de un inocultable bloqueo institucional, una pretendida estrategia de impedir que las reformas sociales transiten por el Congreso de la República y se conviertan en una realidad política e institucional y en una realidad en la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. El Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional
lo que hace es acompañar, digamos, esta convocatoria. Saludo a mi antecesora Gloria Inés Ramírez, a la exministra del Trabajo. Y repito, lo que estamos haciendo desde el gobierno es acoger esta convocatoria, sumarnos a ella, por supuesto, amplificar la invitación a la movilización ciudadana. Lo hizo el presidente de la República el pasado viernes en el municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena. Y como lo ha dicho el presidente, esta jornada de movilización de mañana adquiere una dimensión y un alcance mucho mayor que el que inicialmente tenía en la convocatoria original, porque como bien lo ha dicho el presidente, será la primera jornada de movilización por la consulta popular para las reformas del cambio. Y como también lo hemos advertido, vamos a producir en la mañana de hoy el decreto del día cívico anunciado por el presidente de la República desde el Palacio de Nariño, pero también vamos a producir un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo en el sentido de que ningún trabajador, óigase bien, ningún trabajador del sector público o del sector privado, incluyendo los periodistas, pueden ser objeto de ningún tipo de represalia por participar mañana en la jornada de movilización. Los alcaldes tienen la competencia constitucional de acoger o no, demostrarán qué tanto están comprometidos con los ciudadanos que gobiernan en sus derechos de acoger el día cívico que ha decretado el presidente de la República. El día cívico, por supuesto, compromete a los funcionarios del nivel central, del nivel nacional de la administración pública, pero repito, nadie puede reprimir el derecho fundamental a la movilización y a la protesta social de los ciudadanos y ciudadanas. Y si así ocurriese, pues el Ministerio tiene competencia legal y constitucional para intervenir en sus funciones de inspección, vigilancia y control para proteger el derecho de todo colombiano y colombiana a manifestarse pacífica y libremente en el día de mañana en defensa de las reformas sociales. Así que aprovecho para invitar a quienes escuchen y reciban el mensaje de esta rueda de prensa desde el gobierno, la invitación a que mañana nos expresemos, porque como bien se dice popularmente, el pueblo habla y el pueblo manda. Muchas gracias. Así es, el pueblo habla, el pueblo manda y esperamos que eso que menciona el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se aplique especialmente en este caso. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras, pero además el odio de Carlos Fernando Galán hacia los docentes, amenazándolos y diciéndoles que si estos salen a manifestarse, que si salen a marchar por las reformas laborales, se les va a descontar un día de trabajo. Vean esto. Frente al tema de los maestros, pues como ha ocurrido en el pasado y lo dijimos, nosotros los invitamos a que cumplan, digamos, de esa forma como se ha planteado, es decir, a que, como lo hemos hecho en el pasado ya, en contrajornada puedan participar en las manifestaciones, pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber, de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago, porque es normal y así lo hemos planteado. Tenemos que garantizar que sigan operando los sistemas educativos de Bogotá y así lo haremos. Muy bien. Y ningún periodista lo cuestiona, ningún periodista le está diciendo que no es legal lo que él está diciendo, que está amedrantando, amenazando a los docentes. El presidente Gustavo Petro le respondió y le dijo: alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo, ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que le deben dar a un niño es la de la dignidad que no tienen los alcaldes, porque sirven al dinero y no a su pueblo. Pero además agregó: ningún maestro será sancionado mañana por ser libre. ¿Qué tanta fobia le tienen a la palabra libertad? Que enseñar dignidad es la mejor lección que se le puede dar a un niño, es lo que menciona el presidente Gustavo Petro. Pero además, si usted es maestro, si usted es profesor o si usted conoce a algún maestro, algún docente que tenga miedo de salir a manifestarse este 18 de marzo, enséñele este video. Vean ustedes lo que menciona aquí, en este caso, un abogado en donde habla sobre qué puede llegar a ser un docente en dado caso de que efectivamente le descuenten de su salario por el motivo de haber estado presente en las manifestaciones. Puede presentar fotografías, testimonios de que en efecto él estaba ejerciendo su derecho fundamental a la protesta. Escuchemos. Bien, doctor Bernate, cuéntenos qué ocurriría si, por ejemplo, el alcalde de Bogotá le descuenta el día a los profesores que participen en las manifestaciones, esto teniendo en cuenta que la ley ampara su derecho a la protesta. Vilma, con las buenas noches. Si la pagaduría me notifica que yo no recibí ese día de salario, yo le acredito con fotografías, testimonios o lo que sea, que no fui ese día o en esas horas a laborar porque estaba protestando.
estaba haciendo uso de un derecho humano y fundamental, por lo que debo elevar una petición a la pagaduría a fin de que se corrija esa situación y se me consigne lo de ese día en el que yo estaba, insisto, ejerciendo mi derecho fundamental a la protesta. Y lo mismo aplica en el evento en que me abran un proceso disciplinario por abandono del cargo, por no presentarme. Yo acredito que estaba haciendo uso de un derecho fundamental, como lo es el de la protesta, y la situación debe corregirse a mi favor. Doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto por darle claridad a los miles, millones de colombianos que estarán prestos y atentos a participar en las jornadas de movilización del día de mañana. Mil gracias. Mil gracias. Reiterar, la protesta es un derecho fundamental, es un derecho humano y nadie puede impedir que un ciudadano se exprese o no libremente en la calle. Muchísimas gracias. Nadie, absolutamente nadie, ni el mismísimo alcalde de Bogotá puede en este caso impedir que los colombianos, pero precisamente, principalmente los maestros, salgan a exigir y salgan además pues a marchar, que es un derecho fundamental, es un derecho constitucional que aparece en la constitución política de nuestro país y parece que a Carlos Fernando Galán se le olvida. Pues una maestra muy valiente le envió un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán. Vean ustedes lo que menciona esta usuaria: los valientes maestros del distrito se paran duro por sus derechos ante la tiranía del alcalde Galán. ¡Que viva el magisterio! Y escuchen lo que le menciona esta docente a Carlos Fernando Galán. Nos encontramos con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, quien con un estilo muy servil, patronal, posando de gamonal, nos comunica un mensaje que quizá le pidieron sus jefes políticos, y es que a las y los docentes que salgamos a movilizarnos el día de mañana se nos descontará el día. Queremos recordarle al alcalde 3 cosas. La primera, que nuestros derechos no están en negociación con él. La segunda, que se encuentra ante un magisterio vehemente y valiente, quienes hemos conquistado nuestros derechos en las calles y a quienes históricamente no nos ha quedado grande la mafia de turno. Y tercero, que nuestros salarios no dependen de él. Esa actitud patronal, titubeante, que claramente es una traición a la clase trabajadora, no sirve de nada con el poder movilizador que tenemos en las calles. Compañeras y compañeros, nos encontramos mañana en el avance de la conquista de los derechos de la clase trabajadora en este país. Ni un paso atrás. Ese es el mensaje de esta docente a Carlos Fernando Galán, que efectivamente pues se le olvida que este es un derecho fundamental, que tal parece que tiene miedo y por eso no se acogió tampoco al día cívico y ahora decide amenazar a los docentes. Varias personas se pronunciaron, entre esas la senadora Esmeralda Hernández. Ella escribió: grave que el alcalde Galán use su cargo para amenazar a los docentes por ejercer su derecho legítimo a la protesta. La movilización social no es un delito, es un derecho constitucional. En vez de perseguir a los profes, debería estar a favor del pueblo. También la representante Mafe Carrascal escribió: denuncia pública, advierto que no pagarle el día de salario a los y las maestras que se movilicen mañana podría constituir en una falta con alcance penal y disciplinario contra el alcalde Carlos Fernando Galán, teniendo en cuenta la limitación a un derecho fundamental como lo es el de la protesta. Salgan a marchar sin miedo, la constitución política y las leyes los amparan, es el llamado que hace allí la representante Mafe Carrascal. En efecto, pues eso que mencionó el alcalde Carlos Fernando Galán, pues fue prácticamente tendencia, pero no porque fuese algo bueno, sino porque el señor está amenazando a los docentes. En diferentes grupos de WhatsApp empezaron a enviar esa información y el representante Alejandro Campo mencionó: así como el alcalde Galán dice que no va a pagar a los maestros que salgan a marchar, voy a averiguar cuántas personas de su gabinete han faltado y les han pagado. Ojalá así sea. Y quiero finalizar con este trino de Natalia. Ella escribe: el alcalde más técnico de Tecnicolandia no sabe que esto que dice es ilegal. Alguien que le abra una investigación a esa vaina. Mil gracias. Ojalá, porque estas personas parecen intocables. Todo parece indicar que van mencionando lo que desean, así a diestra y siniestra, amenazando a los docentes y nada les sucede, nada les pasa. Es completamente ilegal y además el señor está amenazando y cercenando ese derecho completamente libre de que los colombianos puedan expresarse en las calles de manera pacífica. Así que bueno,
Los leo en los comentarios. ¿Van a salir a marchar? Cuéntenme por favor en qué lugares van a manifestarse ustedes, desde qué horas, en compañía de quiénes van a estar, por supuesto. Ya saben, yo voy a estar manifestando en la ciudad de Bogotá en las próximas horas, así que ahí les dejo a ustedes para que escriban aquí abajito en los comentarios, compartan esta información también. Puede que les sirva a algún docente que posiblemente quiera salir a manifestarse y por temor a estas palabras intimidatorias del señor Carlos Fernando Galán, pues no lo hagan, no salgan a las calles a ejercer este derecho fundamental. Nos vemos en las calles, nos vemos para seguir apoyando estas reformas, para exigir que en efecto el Congreso al menos debata estas reformas que son necesarias en nuestro país. A todos como siempre muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto.